analizadores de gases, limpieza de inyectores, todo el tema de escáneres, herramientas para diagnóstico. Siempre hemos sido la vanguardia en el tema de la revisión técnica, traemos todo lo que son frenómetros, líneas de inspección como las que utiliza Riteve, alineamiento, elevadores, y aparte de eso, es una empresa de soporte multimarca, es una empresa en la que brindamos soporte, mantenimiento para todos los equipos del mismo tipo, inclusive industrial, como compresores, como doblador de tubos, cualquier tipo de equipo para talleres, damos todo el soporte, mantenimiento y comercializamos. En esta ocasión vamos a ver el tema de análisis de gases. Es curioso, pero es un equipo que prácticamente en este país todos los talleres lo manejan. Somos un país en el que se ha creado una cultura muy interesante, ya que uno cuando lleva a afinar un vehículo, un mecánico que no tenga analizador de gases no es como muy confiable, ya no es aquellos años donde casi que al ojo o a puro olor se ajustaba un vehículo, ahora sí se necesitan parámetros. De hecho, Costa Rica es uno de los países en los que la revisión técnica vehicular está muy posicionada y somos ejemplo para muchos otros países. Manejamos límites y valores muy ajustados, de hecho nos rige la norma europea, a pesar de que nuestros combustibles no son de la mejor calidad, estamos siendo evaluados con esa norma que es bastante estricta. Vamos a ver un poco ahora por qué, pues cuáles son esos valores, por qué necesitamos bajar las emisiones. En máquinas de gases, pues hay muchas marcas en el mercado, hay muchos tipos. Básicamente, bueno, para bajar a lo que queremos es que nuestros vehículos pues, no contaminen. Y, y lo que logramos con estos equipos, con un vehículo bien ajustado, es bajar los niveles principalmente de CO y de HC, ¿verdad? Que son los gases contaminantes. Lo vemos aquí, bueno, aquí hay una tabla donde nos muestra los gases más contaminantes prácticamente, que son el CO, el HC, y los gases que son los subproductos o los residuos como el CO2 y como el NOx. En la combustión del vehículo, lo ideal sería que no produjéramos nunca CO, que es monóxido de carbono, perdón, o HC, que son los hidrocarburos, y lo ideal es que el CO2 fuera altísimo. Por ejemplo, cuando hay un CO, un monóxido muy alto, significa que el combustible no está siendo bien quemado, que está pasando muy crudo. Lo mismo el HC, y cuando hay un CO2 o un dióxido de carbono bastante alto, significa que estamos pues, quemándolo bien. Con los límites que tenemos en nuestro país, lo ideal es que estos dos valores CO y HC fueran cero. En los vehículos nuevos, de hecho, ya como lo han visto, los vehículos de cierto año, de 2011, 2012 en adelante, normalmente los más contaminantes están muy cerca de cero, que es lo que se quiere, y el CO2 bastante alto, ¿verdad? Que es lo que se espera. Hay lo que llamamos el quinto gas, que es el NOx, o el óxido nitroso. Es un gas que también se produce en la combustión. Sin embargo, para poder medir ese gas, el vehículo debe estar bajo carga. Entonces, lo ideal sería que nos fuéramos a conducir el vehículo con una máquina de gases conectada, o en su defecto que tuviéramos un dinamómetro, que es un dispositivo que hace funcionar al vehículo, lo pone en marcha a velocidad alta, y cuando se empieza a producir el NOx, lo empezamos a medir. El NOx es un contaminante que lo produce tanto los vehículos de gasolina como los diésel. Estos contaminantes de los que estamos hablando son los que producen la combustión de la gasolina, ¿verdad? En vehículos de diésel, lo que se produce o lo que medimos realmente en la norma de nuestro país, en la Unión Europea del momento, es cuán oscuro o cuán opaco es el humo que se produce. Entonces ya han visto que cuando nos hacen una prueba en Riteve, damos 3 patadas al acelerador y dependiendo de cuán opaco sea el humo, ellos nos dicen si pasa o no pasa. Las máquinas están diseñadas para medir ese porcentaje de oscuridad del humo. Sin embargo, ya se viene manejando
una nueva medida para la parte de diésel que se llama partículas por millón. Ya para eso se necesita una máquina diferente, que es un medidor de partículas, y lo que nos mide justamente es cuántas partículas de óxido nitroso tenemos en la muestra, que a veces son invisibles y siguen siendo contaminantes. Aquí vemos algunos tipos de analizadores. Muchas veces a nosotros nos pregunta el cliente cuál máquina me recomienda o cuál máquina es la mejor que me puedo comprar. Realmente, pues nosotros como proveedor pues le podemos recomendar cualquiera de las que vendemos. Sin embargo, muchos proveedores tienen equipos buenos. Generalmente yo lo que le digo a la gente es cuando va a comprar un equipo como estos, un opacímetro, cualquier tipo de equipo, lo que siempre hay que buscar es el respaldo que tenga la máquina. Eh, que sea de fábricas reconocidas y existentes, que sean máquinas que tengan repuestos, máquinas que tengan filtros a la mano, que si pasa, o sea, los analizadores de gases son máquinas que como sabemos en un taller a veces no pueden parar. Hay talleres que la usan todo el día, que la, que la, que la máquina pasa full todo el día. Entonces, lo ideal es que el proveedor que les suplió la máquina le pueda dar un soporte en caso de que la máquina falle. Normalmente el servicio que se le da a estas máquinas, la mayoría de veces se puede hacer en el sitio, ya cuando son problemas ya más delicados, pues hay que llevárselas. Y por ejemplo, en nuestro caso, lo que normalmente tratamos es de que el equipo esté el menor tiempo en el taller. Como lo ven aquí, la mayoría de equipos tienen una pantallita frontal donde podemos ver los gases. Hay equipos como este de abajo que necesitan ser conectados a un PC. Todas las máquinas de gases tienen internamente una cámara principal que es donde se miden los gases. Normalmente se llama la bancada de medición o el banco de medición. Es muy importante cuando se compra un analizador de gases que le consulten al proveedor qué tipo de bancada de medición maneja, si esa bancada es reparable, si tiene un buen soporte. Las máquinas de gases, por ejemplo, hay un mito que dice que tienen que estar encendidas todo el día. La verdad, eso no es tan cierto. Sí es necesario que el equipo esté caliente, pero esos equipos con 3 o 4 minutos ya alcanzaron la temperatura de operación. Conocemos gente que la tienen encendida todo el día porque dicen que entre más caliente mide mejor. Eso eran los equipos antiguos, o sea, los equipos que manejamos actualmente. Hay equipos que ya en cuestión de 2 o 3 minutos están listos para la operación. El que sí tiene que estar bien caliente es el vehículo, no la máquina. Las máquinas de gases siempre se recomienda que no estén en temperaturas altas, que no estén al sol, por ejemplo, que no se golpeen. Eh, Como les decía, cualquier máquina bien cuidada, con un mantenimiento y con las normas estrictas en la limpieza de la sonda, en muchas cosas les pueden durar bastante. Obviamente hay fabricantes que pues, a veces uno no recomienda, hay mucha máquina a veces asiática que de pronto no tienen una calidad tan buena, pero por eso la idea es que la persona se asesore bien. Mucha gente pregunta a veces por máquinas de segunda, o nos dice, una máquina de medio uso de segunda, pues a pesar de que sí se venden equipos que se reciben y se restauran, yo siempre recomiendo la máquina nueva, porque no hay como tener una máquina nueva, no hay como que la máquina la cuide y la mantenga la persona que la compró, que fue la que le costó. A veces los mecánicos le cobramos 2.000 o 3.000 colones a los colegas mecánicos y desgraciadamente cuando la máquina el que no la pagó no la cuida igual. Entonces los veo uno ajustando y afinando el carro con la máquina pegada. Espérese un momentico para volver a medir, le meten la patada y ve uno ese montón de agua y humo azul. Y luego nos llaman diciendo que es que la máquina casi no se usa y que está fallando, ¿no? Entonces las máquinas tienen muchísimos cuidados que ahorita los vamos a ver. Eh, Aquí son algunas partes internas de los equipos, ¿no? Lo que les comentaba. Aquí podemos ver lo que son
las bancadas de medición como esta que se ve acá, como esta que está aquí arribita. Normalmente estas bancadas, si alguna vez han destapado su máquina, pueden ver que tienen una cámara o un tubito así como este metálico. En cada lado tienen dos cajitas, como esta que se ve acá, con estas dos. Una parte es el emisor, es un dispositivo que emite una luz infrarroja que pasa por esta cámara, y en el otro lado tiene un detector. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos hacer pasar el gas por esa cámara, ese detector está dividido en tres sectores. Cada sector está graduado o calibrado para reconocer cuánto absorbe de la luz que está pasando por ahí cada gas. Entonces, cuando aquí pasa el HC, el CO y el CO2, el detector reconoce cuánto porcentaje absorbió de esa luz infrarroja ese gas, y puede enviarnos el dato. Ese filamento emisor que tienen estas bancadas es muy delicado, por eso es que las máquinas de gases no se deben golpear, no se deben dejar caer cuando las manden por encomiendas, o cuando las transporten. Tienen que tener mucho cuidado, porque un golpe mal dado en una máquina de gases, así esté nueva, la puede descomponer de una vez, y eso sucede en cualquier marca de nuestros equipos. Desde las mejores máquinas hasta las de calidad más baja, lo que más las dañan son los golpes o los impactos. De hecho, el transportarlas en el taller en muebles no es recomendable. Nosotros nos encontramos con gente que tiene la máquina en un mueblecito con ruedas y lo andan por todo el taller, y la máquina brinca y cae y baja, y eso es fatal. Los equipos ojalá estuvieran estáticos. Nosotros, de hecho, prácticamente los vendemos inmueble por lo mismo, porque las máquinas están diseñadas para estar estáticas. Y esa vibración, ese brinco de moverla por un taller es lo que hace o sea, que les falle ese emisor, esos filamentos. Aquí se ven las fuentes principales. Las máquinas internamente tienen válvulas, electroválvulas, tienen una bomba que es la que hace circular ese gas. Cuando esa muestra del vehículo viene muy llena de agua, muy llena de suciedad, esa bombita sufre. Entonces, por eso es que siempre se pide, como lo pide el ITV, acelere bien el carro, bótele todo el agua posible. Si usted ve que está botando humo azul, o si ve que está botando exceso de contaminación, no hay para qué ponerle la máquina, porque todo el mundo no va a pasar. Este, Todo eso es para proteger el equipo, o sea, no tanto para que el carro pase o no pase, sino para protección del equipo. Cuando el ITV nos hace a nosotros calentar el carro tantísimo, no es porque nos están ayudando a pasarlo, nos están protegiendo la máquina de ellos. Han visto que mucha gente le pone unas trampas o unos vasos a las máquinas para tratar de capturar el agua que viene en la mesa, en la misión. Eso es bueno, pero sí es bueno que se asesoren cuál es el vaso correcto. Hay algunos que le ponen los decompresores, de esos algunos se recomiendan, algunos no funcionan muy bien porque tienen salidas automáticas, entonces por ahí puede haber dilución de la muestra. Eh, los que utiliza Riteve, no sé si los han visto, que parecen un frasco ahí, como de mayonesa pegado a la máquina. Esos ya no, esos se llaman separadores de agua y aceite. Si en algún momento quieren, algunos nosotros los suplimos. Aquí se ve una tarjeta, una tarjeta estándar de una máquina de gases. Todos estos componentes, eh, cuando fallan o cuando hay que dar algún soporte, lo interesante es que se puedan reparar, no exactamente cambiar, ¿verdad? Las máquinas de gases en general todas tienen consumibles, todas gastan filtros, todas gastan sensores de oxígeno, todas gastan mangueras, todas gastan lo que llamamos consumibles. Es importante que todos los filtros de la maquinita se vean como se ven aquí, se ven bien blancos. Normalmente los filtros primero se ensucian por dentro, por eso hay que estarlos verificando. Este filtro que se ve aquí, con algo negro en el centro, es lo que se llama el filtro de carbonos activos. Todas las marcas de máquinas de gases traen ese filtro. Cuando la máquina hace la autolimpieza o la autocero, ella lo que hace es succionar el aire desde el ambiente a través de ese filtro para, para, para limpiar o para diluir un poco la suciedad interna. Ese filtro siempre lo reconocen, porque en el centro tiene como un carboncillo, y a los extremos una felpa blanca que debe verse bien blanca siempre. Cuando ya la ven oscurita, opaca, es hora de cambio. Normalmente esto sí dura un año.
Los demás filtros, siempre la gente nos pregunta, ¿cada cuánto le tengo que cambiar el filtro a la máquina de gases? Y la respuesta es la más simple, cada vez que esté sucio. Hay, hay gente que nos llaman a veces y nos dice, mire, la máquina ni la uso, me dio 2 carros y ya está fatal y toda sucia y marcando mal. Y efectivamente, un vehículo puede ser una máquina, si no lo calentaron bien, si el vehículo está botando humo azul, si está botando agua, un solo vehículo les puede contaminar el equipo. Hemos encontrado casos, yo me topé con un caso extremo, donde una persona por ahí me aseguraba que podía medir vehículos diésel con una máquina de gasolina. Entonces aceleraba el vehículo, le pegaba la sonda y claro, cuando sacamos los filtros eran de carbón todos y por dentro la máquina fatal, ¿verdad? Entonces, esos son principalmente los cuidados. Hay un elemento muy importante que es este que se ve aquí, este rojito, se llama el sensor de oxígeno. Todas las máquinas lo traen, algunos lo traen por afuera, otros lo traen interno. Este dispositivo es el que mide la muestra de oxígeno que está pasando en emisión. Eh, es un consumible, eso no es porque nos pasa, nos ha sucedido con mucho cliente que nos dice que por qué tiene que cambiarlo tan seguido. Es un elemento que se cambia como cada 2 años. Sí es importante, contrario a lo que creen muchos mecánicos que dicen, me la juego con HC y CO, mentira, o sea, el primer gas que se debería ver cuando vemos los resultados, ahorita lo vamos a ver, es el oxígeno. A partir de que yo sepa que el oxígeno está bien, le creo a lo demás. Mientras yo no sepa cuánto oxígeno tiene mi máquina y cuánto lambda, no sé cuánto, si los demás gases son estables. Y lo que sucede es eso, que la gente en las máquinas la lectura de oxígeno es independiente a los otros 3 gases. Entonces se dan cuenta de que si el sensor se daña y lo quitan, la máquina sigue midiendo HC, CO y CO2. Entonces se la empiezan a jugar y a jugársela y a jugársela y después nos llaman porque los carros no pasan de ITV, los carros me los están devolviendo y resulta ser que el sensor está malo. Cuando ponemos el sensor de oxígeno, se dan cuenta que la máquina tenía entradas de aire, que la muestra que tenían no era real y que había que reparar otras cosas. El sensor de oxígeno es como una mini batería que produce un milivoltaje con la diferente concentración del oxígeno. Entonces, entre más oxígeno está presente en la máquina, más milivoltaje está produciendo él y obviamente entre más produce, más rápido se agota. Por eso una máquina que casi no se usa, como dicen siempre, es que casi no la uso, el sensor de oxígeno se eleva mucho más rápido que una máquina que se usa continuamente. ¿Por qué? Porque en promedio el oxígeno que está recibiendo el sensor es menos. Entonces va durando más tiempo. Los fabricantes de los sensores dicen que a 25 grados y a una humedad relativa del 50%, un sensor debería durar 3 años. En nuestro país obviamente tenemos una humedad relativa mucho más alta y tenemos una temperatura mucho más alta, entonces los sensores duran el año y medio, cuando las máquinas se cuidan bastante, hasta los 2 años llegan. Pero sí es importante estarlo checando. Nosotros le enseñamos, de hecho, al cliente cómo probarlo. Cada vez que cambien el sensor de oxígeno, el proveedor o la persona que se lo venda, se lo tiene que llevar nuevo y empacado al vacío, que lo abran delante de uno, porque él en el momento que se abre empieza a trabajar. Así no esté pegado a la máquina, al tener oxígeno empieza a producir milivoltaje. Aquí vemos unos tanques que son los del el gas de calibración. Ese es un elemento importantísimo. El proveedor de una máquina de gases debería siempre tener gas de calibración certificado y que no esté vencido. Esos tanques lo que tienen es una mezcla interna de hidrocarburos, de monóxido y de dióxido y de nitrógenos, pero es una mezcla medida de gases. Entonces yo sé en un cilindro de estos cuánto HC hay, cuánto CO y cuánto CO2. Entonces cuando yo ajusto una máquina con un cilindro de estos, la máquina toma ese valor y y lo compara, guarda las concentraciones para comparar la muestra cuando mide el vehículo. Por ejemplo, RITEVE utiliza estos mismos cilindros. Ellos tienen un proceso de calibración relativamente corto. Cada mes prácticamente se están verificando las máquinas y se están calibrando. Hay detalles, a veces nosotros le echamos mucho la culpa pues, a RITEVE de que metemos el gas en el vehículo en una línea y que dio un valor, no pasó y lo metió otra vez y sí pasó. Esos son casos que la verdad habría que revisarlos porque ellos sí tienen un proceso pues, de calibración fiable.
A veces el vehículo puede ser que cuando demos la vuelta se calentó más, venía frío, lo apagaron, tenía problemas de catalizador. Pues no les digo que no vaya a suceder, pero no es tan usual que suceda eso. Las máquinas de ellos sí están calibradas. Lo que sí tenemos que verificar cuando llegamos a RTV siempre es que antes de que nos pongan la sonda en la mufla del vehículo, verificar que la máquina está haciendo el cero, la autolimpieza. Porque eso sí, si ellos no hacen eso, el vehículo que sigue podría tener la contaminación del que se acaba de ir, ¿no? Aquí tenemos un poco lo que son los valores que la máquina mide. Como lo veíamos, seguimos en el tema de gasolina, ¿verdad? En la combustión de la gasolina, lo que vamos a tener son los cuatro gases. El quinto gas que veíamos ahora, que es el NOx, decía que a pesar de que sí es un producto de la combustión, en nuestro país no lo medimos. Y aquí se ve más o menos la pantalla de una máquina estándar. Aquí, por ejemplo, en este caso tengo CO, que es monóxido, CO2, dióxido, hidrocarburos y oxígeno. Normalmente, eh, cuando ya estoy midiendo el vehículo y veo estos valores, que es lo que les decía antes, lo primero que tengo que ver y lo primero que yo tengo que estar seguro es de este valor. Primero se ve el oxígeno. Cuando el oxígeno está estable, los demás gases son los reales. Por ejemplo, aquí hay un oxígeno altísimo, lo tenemos en 1088. Y a pesar de eso, vea que tenemos un CO2 de 13,6. Si yo tuviera el sensor malo en esta máquina y no puedo ver este oxígeno tan alto, yo asumo que no tengo entradas y que hay un problema diferente porque estoy viendo un CO2 bueno. El oxígeno, el valor ideal debería ser cero. O sea que cuando se produce la combustión y los gases llegan hasta el escape, yo no debería tener ahí nada de oxígeno, debería ser totalmente cero. Una vez que tengo un valor bajo acá, el que va a subir o el que debería estar más alto es el CO2, que es el producto de la gasolina totalmente quemada. El CO2 siempre se espera que esté en 14, 15% más o menos. Y a partir de que estos dos están estables, ahora sí, voy a ver CO y HC. Este es un caso, por ejemplo, de que están altísimos en los HC y altísimos CO. Y por ende, el lambda, que es el lambda es el resultado de una ecuación en la que están involucrados todos los gases, es una ecuación grandísima. Eh, es una fórmula matemática, de hecho, muy grande, en donde si todos los valores están en su valor ideal, el resultado de esa ecuación debería ser igual a 1. Acordémonos siempre que lambda es 1, no es 1000, porque a veces nos dicen los clientes, es que el lambda lo tengo en 1200, y el lambda está en 1.2, o en 1.0, o en 0.999, pero jamás o sea, nos llaman y nos dicen, tengo el lambda en 990 o en 1100. Entonces, es 1, el valor ideal es 1. 1 sería, por ejemplo, un oxígeno en 0, un HC casi 0, un CO casi en 0 y un CO2 bien alto, casi en 15. Aquí yo tendría 1,000. Aquí, por ejemplo, hay unos valores, si yo tengo un CO alto, 358, un CO2 de 12, un HC de 97 partes por millón, vean, vean cómo el lambda aquí está en 0,91 contra el de 0,68 CO bajito, el CO2 bien alto, el HC en 107 partes por millón, ve cómo el lambda se acerca más al 1. Entonces lo que se desearía es que el lambda sea igual a 1. Y si ven este gráfico, aquí se ve que entre más yo bajo el oxígeno, y entre más baja el gas contaminante como el CO y el HC, el lambda se acerca más al 1. Recordemos que en Costa Rica el TV ya empezó a medir el factor lambda para los vehículos a partir del 2012, y en las hojas que ahorita vamos a ver esa hoja que maneja el TV, aparece esos valores. Aquí están. Esta es una hoja para Costa Rica, ¿verdad? En todos los países estos valores cambian.
Eh, es importante saber interpretar esto que dice aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de motor, 4 tiempos y 2 tiempos, ¿verdad? Porque recordemos que en las motocicletas se miden también en la misma máquina de gases. Por cierto, es una pregunta que nos hicieron hace poco, que si con las máquinas de gases convencionales podemos ver motocicletas. Yo les digo siempre que sí se puede, lo que pasa es que la motocicleta contamina un poco más, el H es muy alto, eh, en 4 tiempos. En 2 tiempos, lo menos posible. Si necesitan medir motocicletas de 2 tiempos en una máquina de gases convencional, yo les diría que casi que es obligatorio utilizar un filtro especial. Hay unos filtros especiales para la máquina porque la contaminación es altísima. Los motos de 2 tiempos, como manejan aditivo, todo eso se queda pegado en la máquina y hay que hacer un mantenimiento grande, ¿verdad? Pero si utilizan el sistema de filtrado correcto, pueden utilizar la máquina sin ningún problema. Y para 4 tiempos es igual que en vehículos. Igual, cuando vamos, las máquinas, cuando vamos a medir vehículos a gas, es la misma máquina, es la misma sonda, todo es exactamente igual. Las, las, las máquinas que, que nos piden seleccionar el tipo de combustible, únicamente lo piden para cuando envían el reporte, decir que fue gasolina o gas LPG. Pero realmente, internamente, la bancada de medición y la electrónica, todo es exactamente lo mismo. Aquí en este caso, todo lo que sea 4 tiempos, que incluye todos los vehículos y todo lo que son motos, aquí nos lo da por fecha de ingreso. En este país, desgraciadamente, estamos regidos por la fecha de ingreso de nuestros vehículos. Y nos dice, por ejemplo, que por ejemplo, del 31 de diciembre del 94, vamos a ver, aquí dice que todos los vehículos viejos hasta el 31 de diciembre del 94, tenemos que tener un CO, un monóxido, cuando dice R, es ralentí, o sea que cuando esté en mínimo, con un valor menor o igual a 4.5%. Recordemos que el CO, el HC y el CO2, el oxígeno también se interpretan en porcentaje. Y el HC, perdón, el CO2 y el oxígeno en porcentaje y el HC en partes por millón. Entonces aquí nos dice que menor o igual a 4.5 y que no se les hace prueba acelerada. Nos dice que con ingresos del 1 de enero del 95 al 31 de diciembre del 98, el CO en relativo en mínimo, que sea menor o igual a 2, y el HC menor o igual a 350 partes por millón. En acelerado, aquí se nos pide acelerado, tiene que bajar a 0,5 o menos, y el HC acelerado a 125 partes por millón. Por favor, yo creo que ya en el año que estamos y en la temporada que estamos, yo creo que ya no es aceptable estar echándole cosas raras a los combustibles para que pasen, estar haciéndole toques a los carros, estarles quitando, desconectándole una candela, estar haciendo esas cosas porque al final de cuentas dañamos el vehículo y contaminamos el ambiente. Igual, donde dice que el 1 de enero del 99, el 25 de octubre del 2012, tenemos un 0,5 en mínimo en CO, 125 partes en HC como máximo. Eh, Aquí ya nos empiezan a preguntar, bueno, y el CO2 en esto ya lo empiezan a ver, nos dice que tiene que ser mayor al 10%, igual, o sea, un vehículo que tenga un CO2, que como vimos antes, espera que el CO2 siempre ande entre 14 y 15%, que sea menor a 10 ya no va a pasar. Y acelerado debería subir a 2. Acordémonos siempre que el CO o el monóxido bien bajito jalan 0 y el CO2 bien alto jalan 14. Del 26 de octubre del 2012 en adelante ya nos incluyen uno nuevo que es el lambda que está por acá abajo. Aquí estamos hablando ya de vehículos más nuevos, en mínimo, máximo 0,5% en CO, 125 partes en HC,
Igual el CO2 se espera que sea mayor que 10, y ya el lambda nos dicen que sea, ojalá 1 más menos 0,07, o sea, el lambda no puede superar 1,07 o bajar de 0,993. ¿Cómo nos damos cuenta del factor lambda? Con el sensor de oxígeno bueno de la máquina de gases. Por eso es que es importantísimo. Y probablemente este lambda solo se está midiendo en mínimo. Próximamente lo vamos a tener en alta y próximamente un poquito más estricto. Y aquí tenemos los valores de las motocicletas de los tiempos. Como les digo, es meramente interpretación y aquí está todo. Mucha gente esta hojita inclusive la pega en los talleres y la tienen ahí a la vista. Los valores que se ven aquí en lo que nos pide RITEVE y en lo que la máquina da son los valores límites. Yo siempre le digo a la gente, no envíen los vehículos en el límite, en la línea delgadita donde si lo dejé enfriar ya no pasó. O sea, enviamos siempre los vehículos sobrados. Si el vehículo vemos que no me da HC, que no hay forma de ajustar, pues cambio el catalizador, empiezo a revisar por dónde está el problema. No es la máquina de gases la que me mide mal o me mide bien. O sea, la máquina de gases está midiendo lo que sale por las emisiones. Lo que tengo que revisar es qué necesito hacer para que el vehículo esté bueno. Hay vehículos que mientras tengan un buen mantenimiento, se les cambie el aceite, se afinen periódicamente, el HC y el CO pueden estar perfectamente en cero y van a pasar siempre. Pero el tema es que hay que crear la conciencia en el cliente de que el vehículo va a ir sobrado, pasando sobrado, no raspando la olla, porque ya sabemos que si el cliente o el mismo mecánico no calienta bien el vehículo, no le va a pasar. Acordémonos que cuando llegamos a la prueba de RITEVE, podemos traer el vehículo desde Guanacaste hirviendo. Cuando yo llegué a RITEVE Heredia y apagué el carro, a partir de ahí se enfrió. O sea, yo tengo que volver a calentarlo en el proceso de acelerarlo. Entonces tampoco es una prueba de que vaya a pasar que lo lleve casi reventando los pistones, casi quemándose, porque en el momento que me lo apagan para hacer la inspección técnica, en ese ratico ya se enfrió y hay que volver a calentar el catalizador y volver a empezar. Entonces no hace falta que los carros vayan hirviendo, pero sí bien calientes, igual con las máquinas. Con la máquina de gases nosotros tenemos que calentar bien el vehículo, llegar a la temperatura de operación, ya todos como mecánicos saben cuál es la temperatura de operación. Eh, hay mecánicos, yo tengo clientes muy finos que ya tienen su medidor de temperatura y hasta que llega a cierta temperatura exacta, ponen la máquina. Si el vehículo sigue botando agua, sigue botando humo azul, si está botando aceite, ¿para qué poner la máquina, verdad? Aquí vamos a ver un poco lo de los cuidados, bueno, lo que les comentaba ahora, la máquina de gases, los filtros cambiarlos cada vez que están sucios, ahí no hay opción. Como les decía, un vehículo o una misma moto puede ensuciar la máquina. Estar seguros de que la máquina se está calibrando. Siempre se recomienda hacer mantenimiento y calibración con gas certificado por lo menos de 6 a 8 meses en cualquier marca de analizador de gases. Hay máquinas, hay máquinas que tienen muchísimos años en el mercado. Yo tengo clientes que tienen máquinas que tienen 15, 20, 25 años, que han sabido darle un buen mantenimiento y ahí están trabajando. Hay máquinas muy nuevas, hay clientes que compran máquinas muy nuevas y dicen, es que esa máquina es malísima porque no me duró nada. Y yo he estrenado 3 máquinas este año y llega uno y cuando ve las condiciones en las que la tienen, pues va a seguir estrenando 3 máquinas por año porque la sonda en el piso, la sonda llena de agua, los filtros negros, inclusive si uno pone la máquina a funcionar y acerca la punta de la sonda al oído, no debe escucharse ese burbujeo de agua. Significa que la máquina está contaminadísima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar la sonda, soplarla. Las sondas de la máquina se limpian con agua y jabón, no echarle Sinner, no echarle limpiador de carburadores ni nada por el estilo, porque eso es HC puro. Los filtros, pues si están mojados con agua y se ven íntegros, pues se pueden poner a secar. Recomendamos cambiarlos. Hay gente que le gusta ponerlos a secar. El problema es que si se acostumbran a eso, llegan a poner en un momento un filtro que ya perdió sus micras, que es un papelito y que no va a proteger el equipo.
recomendamos el uso mucho de las trampas de agua, como les comentaba ahora, los separadores de agua y aceite. Si van a medir motocicletas, todavía más. Si es un opacímetro de diésel, el opacímetro debe soplarse siempre la cámara. Los opacímetros tienen dos lentes también, pero tienen una cámara muy accesible para que se pueda soplar, porque obviamente lo que pasa por ahí es hollín, es polvo negro. Entonces siempre con un trapito limpiar el lente y soplarlo bien. El opacímetro es un equipo más simple, es un equipo que requiere un mantenimiento menor. Le pasa lo mismo, ojalá no golpearlo, ni si, bueno, obviamente si es rayería, apagarlo, igual con las máquinas de gases. Pero la prueba de opacidad es un poco menos estricta, porque realmente cuando uno acelera, si el operario en ITV no le puso mucha atención, puede ser que acelere un poco menos y pasó. Puede ser que acelere mucho y eche una bocanada de humo, pero si ya claro pasa. Entonces, ya el mecánico sí es un poco más visual, sí puede jugárselo un poco más al ojo cuando es opacidad, porque sabe que si ve humo no va a pasar y si no ve nada de humo, pues sí pasa. Lo contrario en gasolina o en LPG, ahí sí tenemos que saber afinar. En ese país, desgraciadamente, los combustibles ya sabemos son muy sucios, por eso es que nosotros las máquinas de gases, el mantenimiento en ese país tiene que ser un poco más periódico. Hay países como Panamá que, por ejemplo, un mantenimiento de una máquina de gases es muy raro, ahí los combustibles son más limpios, entonces usualmente están menos contaminadas y los filtros más limpios. Eh, la gente que trabaja en gas LPG, hay que recordar que esos son sistemas que botan más agua, ¿verdad? Entonces necesitan cambiar los filtros más a menudo. Todos nuestros clientes que tienen máquinas eh, que las usan en los talleres de conversión para gas, siempre los filtros están llenos completamente de agua. Entonces esos talleres deben tener un stock de filtros, deben estarlos cambiando. Si tienen que cambiarlos a diario, hay que cambiarlos a diario. Normalmente un filtro estándar anda entre 4.000 colones, los más cómodos, a 10.000 colones, los que son un poco más grandes y de más micros. Y esos que son un poquillo más caros, normalmente duran más. Y como les decía, si cuidan el agua con una trampa de agua en la sonda o con filtros en la sonda, duran más los filtros. Si van a poner filtros en la sonda, en la manguera, recordar siempre que sean filtros que no tengan metal por dentro, que sean de estos plásticos blancos o que sean solo cartón y plástico, porque los que tienen metal, ese metal empieza como a oxidar y ese óxido se empieza a ir para la cámara y para el tubo de muestreo, y cuando llega a los lentes del tubo, si logra pasar a la celda, la quema. Entonces es conveniente que pongan filtro el de gasolina como el de motos, pero que no tengan metal interno, que sean esos que son plásticos o que son puro papel. Aquí hay un pequeño video, vamos a ver, lo podemos poner, donde se ve un poco lo mismo. Vamos a ver. Aquí se ve un poco. Todos estos videos están disponibles en nuestra página de YouTube, que por ahí vienen los links abajo. Cuando quieran ver equipos, demostraciones, todas estas charlas, todos los videos los tenemos tanto en el Facebook como en la página de YouTube. Constantemente estamos subiendo. Muchos de los entrenamientos están ahí. Aquí pueden ver una máquina estándar. Esta es la Nemotec que traemos nosotros. Esta máquina tiene la Nemotec, las máquinas Nestec, que son las verdes que hay en el mercado por todas partes. Hay unas rojitas también que son las Protec. Todas esas máquinas las hace el mismo fabricante. Entonces, si las ven por detrás, es exactamente el mismo sistema. Por ejemplo, en este caso, la máquina nueva Nemotec, si lo notan, este vasito que contiene los filtros viene ahora con este hule, que es más fácil como de jalar para cambiar el filtro. Antes traen una manguera como estas que se ven nosotros. Ahora
este es un sistema moderno. Si quisieran modernizar su máquina, nosotros hacemos este cambio y se monta un vaso que es más fácil de desmontar, cambiar el filtro y volver a montar. Esos filtros, como los ven aquí, deben verse siempre así, secos y limpios. Todo este sistema tiene un sistema de micras especiales para poder separar las partículas de agua. En este filtro, por ejemplo, pasa la muestra de gas y hay una partecita que por gravedad baja para extraer el agua y la bota por esa salida que dice salida de agua. Por eso siempre las máquinas tienen una salida trasera donde siempre está goteando, que no podemos taparlo, que lo que hace es justamente drenar el agua de la muestra. Esta en este caso tiene un filtro de polvo o filtro de línea, como se ve acá, que no se vean aquí con pocito de agua, ¿verdad? Porque lo ideal de hecho es que después de cada medición quitemos los filtros y quitemos la sonda y se sople. Estos filtros se pueden soplar bien y los pongan secos. Y tenemos el filtro de carbono desactivo o filtro cero. Si lo ven, está al aire porque cada vez que la máquina hace una autolimpieza, lo que hace es succionar el aire del ambiente por ahí y limpiar internamente la cámara. Y también tenemos una manguerita que es la que me bota el gas que ya fue medido, porque ese gas no se queda dentro de la máquina. Una consulta que nos hicieron, las máquinas cuando nosotros calibramos las máquinas de gases, no le estamos poniendo ningún gas que quede dentro de la máquina. A veces me llaman y me dicen que quieren que cargue la máquina. Ese gas no queda en la máquina, ese gas se hace pasar para que la máquina lo mida y grabe en su memoria cuánta cantidad pasó por ahí y cuánta concentración era, pero ese gas sale. Porque recordemos que el CO es un gas tóxico, o sea, no podríamos tener un dispositivo que contenga CO porque es peligroso. Aquí se ve un poco como se desmonta ese filtro para cambiarlos. Tiene un hule que lo separa, el hulecito tiene que estar limpio. Estos en esta marca, la mayoría de máquinas tienen sistemas muy similares, tienen dos conexiones ahí que entran los dos hules al filtro. Y estos filtros otros son de cambio fácil. Este mismo filtro es el que se utiliza para la sonda, para la manguera de la sonda. Este es el frente de la máquina. Normalmente vemos igual, todas las máquinas van a tener la medida CO, CO2, HC y oxígeno, la medida de lambda y una medida que da, que se llama el AFR, que también es una medida de la relación que hay entre todos los gases. Cuando todos los gases están perfectos, el lambda es igual a 1 y el AFR tiene que andar cerca de 14,7. Es el resultado de una fórmula matemática también. Hay mucho mecánico que se basa en el AFR, de hecho. Vamos a ver aquí un poquito más adelante. Aquí tenemos un poco lo que son los filtros de los equipos. Las sondas, es muy importante, la manguera de la sonda, no más de 6 metros. De hecho, el fabricante dice que ya de 5 a 7 metros puede haber una fuerza extra de las bombas internas. Eso en todas las máquinas. Entonces siempre se recomienda que utilicemos la sonda que trae la máquina original. Si por A o por B hay que cambiarla, que no se extienda más de los 7 metros. Aquí vemos los mismos filtros que vimos antes, el papel de las impresoras. Las máquinas normalmente traen una impresora incorporada. La sonda, ese es otro tema. La sonda es un cuerpo flexible, pero es sellado. Ella únicamente tiene que tener succión en la punta, solo aquí. Todo el cuerpo de la sonda debe ser totalmente sellado. Si yo tapo la punta y siento entradas de aire en el cuerpito de la sonda, inmediatamente hay que cambiarlo. Hay algunos sitios donde se pueden reparar, se puede cambiar ese flexible, pero recordemos que solo la punta debe succionar, no debe haber entrada de aire en ninguna parte. Aquí es un ejemplo de cuando hacemos un mantenimiento de una máquina de esas, de despiece. Por ejemplo, en este caso, la tarjeta principal de las máquinas que tenemos nosotros, de las máquinas verdes que hay muchas en la calle, y de las rojas Protec, traen esta tarjeta. Ahora traen este sistema de pila. Esta es una pila que mantiene los datos y la fecha. Antes traían una pilita
un barrilito recargable que se derramaba y dañaba la tarjeta. Nosotros este sistema lo estamos modernizando, lo cambiamos. Si su máquina tiene el sistema antiguo, lo podemos cambiar al nuevo. Y esta tarjeta es 100% reparable. No le hagan caso al que le dice que se la tiene que poner nueva. Esa tarjeta se repara solo en casos de que ya se haya quemado extremos. Se cambia. Y aquí hay otros ejemplos de máquinas. Hay máquinas como esta, que es la Texa, que ahora es una máquina inalámbrica. Una máquina que se comunica Bluetooth con la PC, con una PC o con una laptop o con una tablet. Trae baterías, entonces es una máquina que llevamos hasta el vehículo, lo ponemos a medir y no tenemos cables, solamente está la maquinita, la sonda y lógicamente se comunican con un software que se instala en una laptop, así es más o menos como se ve. Son los sistemas modernos que ya son Bluetooth. Nosotros la tenemos en la marca Texa y en la marca BrainBee. Eh, Son muy eficientes, son equipos europeos. Normalmente los equipos que se fabrican en Europa son de gama alta, son equipos de mucha calidad y diseñados para un alto tránsito. Como lo ven, aquí está la máquina con la sonda al vehículo, pero la máquina tiene sus baterías propias y se está comunicando Bluetooth con una tablet o con un laptop. Entonces es un equipo inalámbrico y totalmente portátil. Si ven aquí, tiene un sistema de filtrado igual, tiene un sensor de oxígeno, tiene el otro filtro y los cuidados son los mismos. Está soplando la sonda, está revisando el estado de los filtros. Como les decía, son máquinas de gama alta, son máquinas diseñadas para mediciones como las hace Retail, que son 150 mediciones diarias y que no haya problema. Normalmente estas vienen con todos estos accesorios. Algunas traen sonda de temperatura, sonda de RPMs, la sonda que va a la mufla, su cargador, sus filtros y los módulos. Ok, las tenemos para en este caso, esta parte. Este es el opacímetro, este es el que mide diésel, que también es inalámbrico. Cualquier cosa igual, si necesitan cotización, si necesitan saber más sobre máquinas, en lo que les recomendemos o mantenimiento, las tenemos disponibles. Carlos, no sé si estás por ahí. Aquí estoy, Diego, aquí estoy. No sé No sé. si nos hablas ahí un poquito de los servicios que ustedes, cómo hacen para contactarlos. Claro, Ahí hemos estado viendo algunas preguntas, pero se han estado respondiendo un poco. Entonces, si nos hablas un poquito más del servicio de ustedes, cómo hacen para contactarlos. claro, una cosa importante ahí es que, bueno, nosotros los servicios normalmente los damos a domicilio. Entendemos que el mecánico pasa muy ocupado, no tiene tiempo para estar llevando la máquina afuera. Entonces, hasta dentro de lo posible, damos servicio en domicilio a todo el país. Lógicamente, el nivel de trabajo pues es alto y las máquinas se mantienen en un orden. Se trata siempre de atender lo más pronto posible. En zonas alejadas del sur, del norte del país, las máquinas nos las envían siempre por encomienda. Nosotros recibimos, diagnosticamos, ya con el cliente, hasta que el cliente esté de acuerdo, procedemos y se tratan de enviar lo más rápido posible. Bueno, todos los compañeros que ya nos conocen ahí en los grupos pueden dar fe de que la máquina va a estar en buenas manos. Nos pueden contactar a los números que se ven ahí, al 8711-1139, al 8344-3919, a la página de Facebook. Pueden entrar ahí al canal de YouTube, como le comentábamos antes, para que puedan ver los videos más ampliamente, con más calma, más bien, y llevar los cursos. Por ejemplo, estamos tratando de que todo lo que son escáneres, los cursos completos estén ahí para que cuando alguien obtiene un escáner, si en la noche en su casa, el fin de semana quiere ya con calma ver cómo funciona, tenga un video donde lo puede hacer paso a paso. Normalmente siempre tenemos nuestros números activos en cualquier momento para dudas, para consultas. Eh, de la mayoría de marcas de máquinas que hay en el mercado tenemos los filtros, los consumibles, damos el soporte a la mayoría de marcas que se pueda.
Como les contaba, tenemos clientes de máquinas de 20 años y todavía están tirándole ahí, les estamos viendo. Eh, y pues lo que tratamos es de que el cliente sienta un soporte, que si me llamó y me dijo, mira, algo pasó, necesito que me ayudes, que sienta eso, que sienta una ayuda. La mayoría de veces tratamos de reparar, no de cambiar las tarjetas o repuestos, sino de arrancadas y las tarjetas de las máquinas poderlas reparar y pues darle una buena asesoría desde que nos compran, que se sienta una postventa buena y lo principal, lo que nosotros cuidamos siempre acá para espadas que nos puedan recomendar. Diego, ahí nos están preguntando, bueno, a ver, es un tema polémico, pero ¿qué tan confiables son las máquinas que utilizan los oficiales de tránsito? Bueno, eso sí es un tema súper polémico. Lo que pasa es que hay dos cosas que uno tiene que saber. RITV antes controlaba esos equipos. Entonces, yo no sé si recuerdan que antes había una estación allá en Alajuela, en el Las Cañas, en donde era la única parte de la revisión técnica, donde todo el mundo tenía que ir del país ahí le hacían todo a uno. Eso, cuando ya entró RITV al país, cuando se acabó el Ecomarchamo y todo eso, ya RITV puso sus estaciones y sus equipos, siguió controlando esa estación y los equipos seguían ahí. Lo que pasa es que cuando el MOP ya decide pues poner esos equipos en la calle, ellos se basaron en la normativa que tiene el ITV, pero ya el ITV se le sale un poco pues, de control. Ellos le dicen cómo tiene que medir, cómo tiene que estar el equipo, pero yo la verdad he visto hacer la prueba y hay oficiales que no tienen ni idea de qué están haciendo, ¿verdad? Porque lo paran a uno y le dicen acelere y no le dice a cuánto y ve uno el chavalo ahí con el gas hasta 4000 y él le dice, no, es que no pasa, ¿verdad? Y o sea, no saben hacer una prueba real. Se espera, porque ellos están regidos por la misma norma, se espera que esos equipos estén siendo calibrados por el mismo ente que verifica los del ITV. Por ejemplo, los equipos que tiene el ITV, ellos mismos le dan su mantenimiento y su soporte, pero no pueden ajustarlos ni calibrarlos ellos mismos. Hay un ente externo totalmente ajeno a ellos, que de hecho en el país hay dos, uno se llama Laboratorio el SCM, y el otro es la Universidad de Costa Rica con la parte de metrología. Ellos deben tener las certificaciones de esos laboratorios para asegurarnos como usuarios de que los equipos de que pasan, de que están certificados por alguien que no son ellos, porque sería muy fácil que ellos dijeran mi equipo está bien. Y los del MOP se supone que también pasan por ese proceso. Eh, Sin embargo, cuando uno ve cómo hacen la prueba en la calle, pues es delicado porque a veces paran un vehículo diésel y ya ellos ven que el vehículo, no sé, que viene echando un montón de humo y yo lo he visto, van y le ponen la sonda y casi que ni acelera el pobre el vehículo y le dicen que no, que le van a hacer parte porque están contaminando. Habría que ver si pegándole las tres patadas, como lo va a hacer en DTE, puede hacer que se pase. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer cuando para a esa gente, primero verificar si es gasolina, que la máquina haya hecho el autocero, la trampita de agua que se ve, que la tienen que tener a la vista, que no esté llena de agua. Si está llena de agua, uno les puede pedir perfectamente que la boten el agua, que ponga la sonda y que haga el cero. Por lo menos ahí ya nos aseguramos de que la máquina hizo su autolimpieza. Y si es diésel, ver siempre en la pantalla que el valor está en cero y tratar de hacer las tres aceleraciones pues a fondo para que se haga por lo menos similar a como lo hace el UTV. Pero sí, a veces es todo un misterio. Es todo un caso. Y igual, Diego, es interesante también recalcar que aquí muchas veces la máquina de gases la utilizamos solamente para pasar RITEVE y nos hemos Exacto. acostumbrado solamente como para medir gases, como para ajustar el carro y listo, si pasó, la utilizamos solo para eso. A veces no le sacamos el provecho que es. Recordemos que los gases nos dan el estado real de cómo está el vehículo y podemos solucionar un montón de fallas solamente con ver esas lecturas de gases. Entonces, también recalcar que la máquina de gases no es solamente para vender un servicio de pasar RITEVE, sino es para un correcto diagnóstico en cualquier problema del vehículo. Claro, eso es un hecho.
sea, el que nosotros tengamos el vehículo bien afinado es una ventaja porque sabemos, bueno, el número uno, que no estamos contaminando, pero también que no estamos gastando la gasolina a lo maje, como dicen, ¿verdad? Porque un vehículo que tenga un CO y un HC bien bajito y un CO2 bien alto, que no esté contaminando, sabemos que la gasolina que estoy poniendo la estoy gastando dosificada, como debe ser. Los carros que andan con un CO, por ejemplo, de más de 4%, esa gasolina anda en esa muflar, casi que botándola ahí con una manguerita. Entonces, primero por la bolsa de nosotros, por la seguridad de nosotros y por la contaminación, lo ideal es el afinamiento del vehículo no sea solamente para que pase el TV, sino que para que nuestro vehículo esté en buena condición. Sí, Por ahí nos ahora, preguntan, ahora perdón. también, perdón, ahora también Ujú. con los famosos problemas de VAP, ¿verdad? Que, que Sí, es sí, sí, con la máquina de gases nos damos cuenta y vemos un montón de fallos en el EVAP. claro, claro. Que no, que veía ahí un amigo que preguntó por la máquina Cohen. Lo que les decía, las máquinas Neumotec, esas grises que les mostré ahora, las maquinitas verdes que andan por todas partes, las rojitas, las Protec y las Cohen, las hace el mismo fabricante. Entonces, si ves esa Cohen, es casi lo mismo que el video, que las que se ven ahorita en las fotos. Perfectamente la podemos ver, le damos todo el soporte, tenemos todas las partes y la reparación. Cuando quieran, nos contacte y le podemos ayudar. Perfecto. Diego, El sensor de oxígeno que pregunta un señor es bastante relativo. El sensor normalmente anda como en 80.000 colones. Hay gente que me dice, no, es que lo encontré no sé dónde más barato, otros que me dicen lo que lo encontraron al doble. Nosotros lo que le podemos, pues, certificar es que es un sensor original, que es el correcto. Nos hemos encontrado gente que lo ven, o sea, que lo tiene a media vida o en mal estado, lo han vuelto a sellar y lo han revendido, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que saber que cada 2 años se cambia. Anda por ahí como entre 80 y 90 mil colones con algunos proveedores. Y lo que tienen que verificar siempre es que se lo abran o sea, que vean que esté al vacío, que esté sellado. Y nosotros le enseñamos al cliente siempre cómo se mide. Eso realmente es una mini batería, eso con un tester de milivoltios. Se mide, un sensor siempre produce entre 7 y 9 milivoltios. Si yo mido los pines de los extremos y me da 7 y 9 milivoltios, el sensor está bueno. Si me da menos que eso, cámbiemelo, denme uno nuevo. Y si mide más también, porque a veces cuando está malo puede que mida más. Tiene que andar en ese rango. podemos repetir ese tip que está bien interesante Ajá. Ok, los para que ellos sensores, sepan vamos, cómo probar también para saber qué momento hay que cambiarlo y para saber si les están vendiendo un filtro de buena calidad. correcto. Digamos, el sensor de oxígeno es ese rojito que vimos hace rato en una imagen. Él, en algunas máquinas viene por fuera, en algunas máquinas viene interno. El sensor trae 3 pines. Dos son una tierra común y el otro es un positivo, porque ese sensor es como si estuviera midiendo una pila, una pequeña pila. Pero lo que produce él son milivoltios. Entonces, el sensor siempre tiene que andar, el valor perfecto son 9 milivoltios. Entonces, cualquier sensor de cualquier máquina. Y hay máquinas que aguantan hasta casi 6 milivoltios, todavía están funcionando, todavía están marcando bien. Por ejemplo, ahí nos preguntaba un muchacho por la marca Luján, nosotros vemos Luján. Este, la Luján, hay sensores con 5,5 y todavía están sacándole lo último, ¿verdad? Pero si yo lo mido y yo veo que ya está muy bajito, o sea, yo puedo saber si ya empezó, si ya está en 6,5, 6, ya tengo que pensar en cambiarlo. Y cuando le traen el nuevo, siempre que lo abran frente a usted, lo mida y tiene que andar en 9 milivoltios, 8,5, 9 milivoltios, entre los dos extremos. Porque el centro y un extremo es una tierra y el otro extremo es positivo. Entonces yo cojo los dos extremos, pongo el tercer milivoltios y me aseguro de que tenga 9 milivoltios. Buenísimo ese dato. Diego, agradecerte ahí para los compañeros que están en los grupos de WhatsApp de Mecánicos Costa Rica. Les vamos a estar pasando información de ustedes, vamos a estar pasando información de los contactos. Yo creo que por estos días podemos estar pasando ahí alguna y aprovechar alguna promoción de alguna maquinita de gases. De hecho, últimamente nos han preguntado bastante. Entonces, para los que están en los grupos de WhatsApp, en estos días les vamos a estar pasando información
Para los que todavía no se han incorporado a nuestros grupos, hágalo. Ya les vamos a poner ahí en los comentarios para que nos pasen la información y ingresarlos en estos grupos. Y aprovecharme, Diego, yo sé que ustedes no solamente venden máquinas de gases, tienen conocimiento en escáner, tienen conocimiento en otro tipo de equipos y podríamos continuar. Siempre es importante hablar de esto. Generalmente estamos acostumbrados como a charlas de venta, pero no a charlas de mantenimiento o de conocimiento de lo que nos están vendiendo. Entonces, no Claro, solamente llegar a vender la máquina, es explicarnos cuál es el mantenimiento que tenemos que darle para poder sacarle el mayor provecho a esa inversión. Entonces, Diego, claro, claro. agradecerte. Yo sé que de parte de 66 Versiones Tecnológicas, patrocinador de Mecánicos Costa Rica, ahí vamos a seguir y ojalá que no sea ni la primera ni la última charla. Claro, con todo gusto. Más bien, muchas gracias a todos por sacar el ratito y oírnos. Ahí están los números, cualquier consulta, cualquier detalle. Hay un señor acá a preguntar que si vemos Hanatec, también vemos Hanatec. De hecho, hoy entregamos dos. Son maquinitas que tienen sus años, pero todavía las seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Claro que nos interesa seguir viendo esos temas. Nosotros traemos mucho más equipos. En escáner es amplísimo el tema. A veces, no tanto la charla de cómo hacer ciertas programaciones, ciertas cosas, sino de ya el equipo en sí, cómo escoger un equipo, qué tengo que saber cuando compro un equipo, quiénes lo distribuyen, bueno, hay un montón de cosas en revisión técnica, parece mentira, pero tenemos bastantes clientes que nos han comprado frenómetros y equipos tan grandes como esos, y cuando lo tienen nos dicen, no entiendo por qué no lo adquirí antes, y son cosas que a veces las sienten carísimas, y al final ven que son buenas inversiones, entonces estamos a la orden para lo que requieran. Ahí están los contactos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Diego. Agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy. Invitarlos a nuestras próximas charlas. Vamos a intentar volver, como estábamos hace unos días, a por lo menos dar una charla por semana y invitarlos al seminario de la próxima semana, el miércoles y jueves de la siguiente semana, el seminario Postcombustión Diesel con el ingeniero Fabio Roldán de Blue King, Costa Rica. Ahí les vamos a estar pasando información, vamos a estar pasando la información en WhatsApp y en nuestros grupos, en el Facebook y en nuestros grupos de WhatsApp, para que no se pierdan nuestros seminarios virtuales y las charlas que estamos dando, y recordarles que para los que estén interesados también en la afiliación a mecánicos con el programa de certificación automotriz en preparación para la certificación que vamos a traer pronto, ya les vamos a dejar ahí nuestros números y nuestra información. Entonces, señores, a seguir cuidándonos. Recuerden que todavía estamos en pandemia, todavía estamos con COVID y depende de nosotros de que esto mejore o que empeore. Ya hay algunos cantones en los cuales los talleres se están obligando a cerrar. Entonces, depende de nosotros y recuerden que a partir de la próxima semana, por seguridad de todos, es requerimiento que los clientes utilicen mascarilla. Entonces, nos queda ahí de consejo. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Gracias. Dame un toque, Diego. Uh -huh. Ok, buenísimo. Ya cerró la transmisión. De no, excelente, man. Tuvimos el máximo de conectados fueron 104. Nos mantuvimos en un promedio de 90 personas. Lo más que se bajó fue a 70. Ya al final
Generalmente yo he notado que cuando ya se empieza como con las consultas, la gente se empieza a salir, pero aún Sí. así se mantiene un número aceptable. Ah, puña, dame un toque.